la Edad Media algunas iglesias ofrecían algo llamado derecho de asilo para criminales. Era una especie de protección temporal. De hecho, era un espacio de refugio en donde nadie podía tocarlos hasta que se aclarara la situación que estos pues iban a enfrentar. Y esta figura nos recuerda lo que se llama en la Biblia ciudades de refugio. Un lugar o lugares, mejor dicho, 6 ciudades que Dios estableció en Israel. Pero detrás de ese cuidado que Dios ofreció a las personas, hay un retrato profundo de la justicia santa de Dios. El día de hoy, en Logos Devocionales Tiempo con Dios, veremos el tema Dulce Refugio, basándonos en Números 35, 9 al 21. Y la palabra de Dios dice así. Habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis pasado el otro lado del Jordán a la tierra de Canaán, os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Y os será aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. De las ciudades, pues, quedaréis, tendréis 6 ciudades de refugio. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para que los hijos de Israel y el extranjero, y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera que hiciere muerte a otro sin intención. Si con instrumento de hierro lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con piedra en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. Y si con instrumento de palo en la mano, que pueda dar muerte, lo hiriere y muriere, homicida es, el homicida morirá. El vengador de la sangre, él dará muerte al homicida, cuando lo encontrare, él lo matará. Y si por odio lo empujó o echó sobre él alguna cosa por acechanzas y muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, el heridor morirá, es homicida. El vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encontrare. Tal como mencionamos al inicio, hoy veremos qué son o qué fueron en su momento las ciudades de refugio que Dios ordenó a Israel. Y nosotros debemos verlo, amados hermanos, como un regalo de parte de Dios para aquel que, claramente sin intención, como está marcado desde el verso 9 al 15, sin intención causaba la muerte de otra persona. Ahora, esto no era una licencia para el pecado, sino que era, vamos a verlo así, como una provisión de misericordia para que se pudiera hacer justicia. La Biblia está diciendo únicamente, este es un lugar en el que las personas podrán esperar la justicia, no que no se haría justicia. Aquí nosotros vemos la mano soberana de Dios, la provisión de Dios y el cuidado de Dios, porque muestra que Dios hace distinción entre el homicidio y el asesinato premeditado. Vemos aquí que Dios siempre conoció el corazón del ser humano, sabe que el ser humano a veces es impulsivo y reacciona sin pensar. Entonces, para esas personas que mataban sin que fuera premeditado, eran estas ciudades. Ahora, Dios, amados hermanos, no excusa el pecado. No lo hizo en el Antiguo Testamento y no lo hace hoy en día. Pero Él sí abre un camino de refugio, un dulce refugio. Es Cristo. Cristo es el lugar seguro. Tú y yo no hemos matado a alguien, claro está, pero hemos pecado. Y delante de Dios, todo pecado es igual, tiene el mismo nivel. No es como por niveles, como nosotros lo vemos. Todo pecado es errar al blanco. Juan Calvino dijo, Dios no pasa por alto el pecado, pero lo perdona en su Hijo. Por lo tanto, estas ciudades de refugio nos muestran a nosotros que el tipo y sombra de las ciudades de refugio se iba a cumplir, o mejor dicho, se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es ese dulce refugio al cual pecadores y transgresores de la ley como tú y yo podemos llegar para encontrar este intermediario para que llegue la justicia a nosotros. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto. A partir del verso 16, el pasaje describe con claridad que quien mata con intención premeditado sí debe morir. Y amados hermanos, esto nos enseña algo grande, que la vida humana es sagrada porque el ser humano fue creado a imagen de Dios. La ley protege a la víctima y a la sociedad. ¿De qué forma? La ley de Moisés, la ley que Dios le dio a Moisés, no permitía la impunidad y tampoco permitía la venganza privada. Ahora, esto que tiene que ver con nosotros, ¿no? O sea, uno puede decir qué bonito el Antiguo Testamento, pero ¿qué tiene que ver conmigo, hermano, en pleno siglo XXI? Que la iglesia y el creyente deben amar la justicia de Dios.
Amados hermanos, no hay perdón sin reconocer la gravedad del pecado. Y no te estoy hablando de que alguien te lastimó o alguien te ofendió. Estamos hablando de nuestro propio pecado. No vamos a ver lo que alguien más nos debe. Vamos a ver lo que tú y yo le debemos a Dios. Eso es en donde nos vamos a enfocar tú y yo. El Evangelio, amados hermanos, la predicación no elimina la justicia, pero sí satisface la justicia de Dios. Tú y yo ya no tenemos una ciudad a la cual correr cuando pecamos y le fallamos al Señor, pero sí tenemos un Salvador, un libertador, que es ese dulce refugio, aquel en que podemos escondernos y quien hace justicia por nosotros. Amados hermanos, Cristo es nuestra ciudad de refugio perfecta. Hebreos 6:18 nos dice que hemos huido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Y de hecho esta es una referencia directa a las ciudades de refugio que vemos aquí en Números 35. Jesús es quien cumple la función legal y espiritual del refugio. Pero amados hermanos, las ciudades de refugio únicamente protegían a las personas hasta que llegara el juicio. Las personas podían pensarlo, reanalizar su situación, pero hasta ahí. Sin embargo, Jesucristo es trascendente a estas ciudades de refugio. ¿Por qué? Porque Él no solo nos protege, sino que también nos transforma. Cuando tú y yo corremos a Cristo, no estamos evadiendo la justicia, al contrario, estamos confesando nuestra culpa y abrazando la redención que Él nos otorga. Él es el que nos otorga ese perdón, esa justificación. Te dejamos una tarea. Investiga qué significa la justificación y cuáles son las citas bíblicas que nos hablan de este tema. Investígalo porque no es para tener conocimiento y yo sé mucho. No. Sino es para ver y entender qué es lo que significa tener a Jesucristo como nuestro refugio. Charles Spurgeon dijo, el pecador hallará en Cristo más de lo que el homicida hallaba en la ciudad de refugio. Tú y yo somos esos pecadores. Debemos, ahora que tenemos esta perspectiva completa, debemos valorar la vida humana, amados hermanos. La ética cristiana, de hecho, debe defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Debemos también nosotros confesar nuestros pecados intencionales y los no intencionales. De hecho, el escritor sagrado también decía, Señor, líbrame de los pecados que me son ocultos. O sea, líbrame de aquellos pecados de los que no me acuerdo. Aún los pecados involuntarios necesitan redención. Tal vez puedes decir, Señor, no me di cuenta. Pero también en esos pecados necesitamos arrepentirnos. Y finalmente, corramos a Cristo como nuestro dulce refugio. Él no rechaza al que se acerca con un corazón contrito y humillado, tal como nos dice Salmo 51. Amada iglesia, la cruz no es una ciudad que encubre el pecado o que encubre al culpable. Al contrario, es el lugar donde la justicia ya fue satisfecha y la misericordia de Dios se manifestó, tal como dice la escritura bíblica. Donde abundó el pecado, fue mayor su amor. Nosotros vemos, pues donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia, pues que sobreabunde la gracia, vamos a pecar. No es una licencia para pecar. Es el lugar donde el Señor, Dios Todopoderoso, nos recibe en Cristo para que seamos perdonados. No porque no seamos culpables, al contrario, tú y yo somos culpables de pecado y de juicio. Pero ¿qué crees? Jesucristo cargó nuestra culpa. Y si tú y yo nos arrepentimos de corazón de este pecado y nos entregamos a Cristo, Él es fiel y Él puede perdonarnos. La justicia de Dios, de hecho, es el fundamento eterno sobre la cual se levanta la gracia redentora. Esto es lo que tú y yo debemos hacer. Correr a nuestro dulce refugio, que es Jesucristo. Él no va a encubrir nuestro pecado, pero sí nos perdona, nos restaura y nos hace avanzar para su gloria. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Nos vemos pronto.